están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Betania, tu canal. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que la verdad es que me ha dejado mucho como en reflexión y estar meditándolo. Y sinceramente estaba como que, ¿qué nombre le pongo a este episodio? ¿Qué nombre le pongo a este episodio? Pero, o sea, yo creo que es claro y es, solo Dios puede restaurarte. O sea, es súper bonito el trabajo que Dios puede hacer en una persona cuando decide ser ese barro en donde sea Dios quien lo molde. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, por dar que ya este domingo es Domingo de Ramos, o sea, ya viene la semana que tanto deberíamos de estar esperando y al mismo tiempo caminar del lado de Jesús. La Santa no es semana de que, ¡ay, vacaciones! Así, no, o sea, Semana Santa no es eso. O sea, tenemos que entrar en profundidad como católicos en la formación de qué es la Semana Santa y cómo vivirla santamente. Quiero recomendarte pues una buena confesión antes de esta Semana Santa para estar preparado, o sea, estar preparado en espíritu, estar preparado en físico, o sea, en el sentido también de que el ayuno, o sea, acompañar a Jesús en este momento. Y una buena confesión es ahora sí que el exorcismo más grande que una persona puede tener. Qué bonito que Dios nos ha regalado eso, o sea, nos regala perdonarnos nuestros pecados. Y entonces, pues bueno, ahora sí para iniciar vamos a invocar el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para alcanzar siempre el bien y gozar de tu compañía en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, para empezar este episodio me gustaría comenzar leyendo con un pasaje de San Juan, que es el Evangelio de la Adúltera. Yo creo que este evangelio, en cuanto lo dije, ya dijiste, ya sé de qué se trata. Pero la idea es desmenuzar con esta información y cómo aplicarlo en la actualidad y cómo se sigue aplicando en la actualidad. O sea, cómo Dios sigue teniendo esa misericordia hacia la humanidad por muchos testimonios que he escuchado y pues también por mi parte, porque lo he experimentado, lo he sentido, lo he vivido, cómo Dios es misericordioso, amoroso y solo quiere nuestro bien. Entonces se encuentra en el Evangelio según San Juan, es del 8, del 1 al 11. Y dice así: la mujer adúltera. Y se volvieron cada uno a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaban una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto le decía para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Bueno, no es que aquí podemos desglosar muchísimas cosas súper bonitas, pero creo que la primera, y justo esto lo escuché en una homilía que decía, cuando Jesús se agachó a escribir en la tierra, o sea, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Cuál es la reflexión? A ver, nosotros hemos sido formados por barro, ¿no? Que es decir, de la tierra. Y como dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Pues bueno, Jesucristo al estar haciendo eso, ¿qué estaba haciendo? Diciendo, a ver, yo soy quien puede o no juzgar a alguien, yo soy quien puede o no perdonar los pecados de alguien. Y al estar agachado
escribiendo en la tierra es como, yo soy el que puede moldear, yo soy quien te puede transformar. Al escribir decía, tú eres barro y si tú te dejas, yo te puedo transformar, yo te puedo moldear. Entonces, me encanta porque siempre los fariseos iban para querer acusarlo, para decirle, estás infringiendo la ley. Pero, o sea, Dios es tan sabio que no va y te dice, no, eso está mal, no lo hagas, sino te la voltea en el sentido que tú solito digas, híjole, está mal lo que yo estoy queriendo hacer. O sea, ¿cómo les contesta? Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. O sea, no le está diciendo, no, la ley de Moisés está mal y la va a cambiar. No, o sea, está diciendo, adelante, o sea, ok, si estás libre de pecado, arroja la piedra. Pues claro que todos en su conciencia saben y sabemos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque también cuando Jesús les decía, es que en sábado, bueno, los fariseos decían, en sábado no se tiene que curar. Y él decía, ¿acaso si tu burro se va a un hoyo en sábado, lo dejarás ahí? O sea, ¿acaso si tú tuvieras un problema por ser sábado, vas a decir, ay, lo dejo ahí? Pon tú, se te cae tu hijo a un pozo, uy, es sábado, hoy no te saco, mañana te saco. Claro que no. ¿Qué haces? No importa el día que sea. ¿Por qué? Porque Dios ha sido el creador de todos esos días. Él puede hacer y deshacer como le plazca. Y ni siquiera nos debería de explicar el por qué. Pero aún siendo tan caballeroso, no lo explica. Entonces, ¿aquí qué vemos? Cuando le dice, vete y no peques más. O sea, ¿qué te está invitando el Señor? Una transformación de adentro. Una transformación que solo puede ser dada por Él. Es una transformación porque Él decía, ¿acaso el Hijo del Hombre no puede decir, levanta, toma tu camilla y vete? O, más fácil, ¿se te perdonan tus pecados? ¿Por qué? A ver, porque cuando te sana, a veces el sanarte te va a hacer regresar de nuevo a esos pecados. Por eso decía, te sano, pero no vuelves a pecar más, porque si no, te puede pasar algo peor. ¿Por qué? Porque le das la entrada, abres la puerta. Ok, queda sano. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Un ladrón. Ok, tiene un accidente, se queda paralítico, ¿no? Es un ejemplo que no sucedió, pero es un ejemplo. Ok, llega alguien, lo sana. Se sana de los pies, de las piernas. ¿Y qué va a hacer? Va a regresar a su vida de antes. En cambio, el Señor dice, te sano, pero no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado te daña adentro. Ok, podrás caminar, podrás correr, podrás todo, pero si te estás pudriendo por dentro, en esta vida que es temporal, ¿qué te llevará a cabo? O sea, estás perdiendo lo que es la vida eterna. Date cuenta que este es el momento en donde te estás ganando la vida eterna. ¿Cómo te la estás ganando? Pregúntate, ¿cómo te la estás ganando? O sea, no se trata de decir, no, es que yo creo en Dios. No, sí, yo sí creo en Dios, yo voy a misa. Ok, perfecto. Crees en Dios, vas a misa. ¿Pero estás pidiendo una transformación? ¿Acaso le estás pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad? ¿Acaso le estás pidiendo, Señor, pule mis defectos? Porque uno puede creer en Dios. Sí, puede creer en Dios. Puede hacer todo por obligación, entre comillas. Pero, ¿por qué no lo hacemos por amor? ¿Por qué no lo hacemos con entrega? Porque a veces es más fácil decir que me vea la gente que lo hago bien, pero por dentro, ¿cómo estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando alguien tiene una conversión, y es que bueno, lo mismo, o sea, no necesita pasarte algo para tener una conversión. Si ya eres católico, todos los días vive una conversión. Pídele al Señor, conviérteme, Señor, quiero tener más fe, aumenta mi fe. Señor, quiero ser más caritativa, aumenta en mí todo eso, Señor, aumenta en mí. No necesitas tener una conversión de golpe. Una conversión de golpe es muy bello, pero sí es doloroso. Pero si tú ahorita ya eres un católico que te estás enfriando, dile, Señor, sacúdeme para poder llevar a cabo
una verdadera entrega de amor en mi día a día. ¿Qué te pide el Señor? Ser santo esposo, ser santa esposa, santa hermana, santa hija, santa novia, santa maestra. Cual sea tu vocación, te pide hacerla en perfección. No en lo ordinario, en lo extraordinario. Hacer las cosas ordinarias, extraordinarias, que es en tu día a día. Como lo decía San Martín de Porres, barrer. Pero ¿cómo lo hago de una forma extraordinaria? Como en un diálogo con Dios. Y eso se convertía en una oración. Eso es cada día llevar nuestra vida en una forma extraordinaria. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando tú permites que te transforme como empecé? Ese barro que va moldeando. Yo no estoy diciendo que vaya a ser sencillo cuando el Señor empiece una transformación en ti. Hay muchas cosas que tienes que renunciar. Hay muchas cosas que tienes que cambiar. Hay muchas cosas que te tienes que guardar. En lugar de hablar, criticar, hay momentos en donde necesitas prudencia. Señor, dame prudencia. Y empieza una transformación del día a día. Entonces yo digo, ok, perfecto que creas en Dios, pero que te transforme. Y esa transformación, o sea, ¿cuál es la finalidad de una transformación o de ofrecer un sufrimiento a Dios? Tener una íntima unión con Dios. Que cada día se siente un gozo, pero hay momentos en donde el Señor se aleja. Y sí es doloroso, pero ¿qué nos está haciendo? Nos está forjando. Pero al final recuerda, la recompensa viene en la vida eterna. Un día, una vida, los años que vivamos aquí en tierra no se va a comparar a un segundo en el paraíso. Y eso estoy segura, porque el Señor lo da todo, y lo da todo, y lo da todo con amor, y lo da todo con entrega. Y para Él nadie nunca lo va a ganar en generosidad. Porque el Señor se desborda. El Señor es amor. Dios es amor. Lo que se va a vivir en la eternidad no lo podemos ni imaginar. Hablando aparte de muchas cualidades que vamos a tener que explica Santo Tomás de Aquino. Muchas cualidades que uno dice, no, esto está, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que vamos a tener todas esas cualidades? Como sutileza, agilidad, entre otras. O sea, algo que ahora no comprendemos humanamente. Y eso va a ser un regalo. Ahora, la transformación, ¿cuál es la finalidad? La unión, el acercarte, el poder ganar la vida eterna y estar más cerca de Dios. Que yo digo que el lugar más bonito que debe tener el cielo es estar postrado a los pies de Dios. Y esto ya lo he dicho en otros videos, pareciese que es el lugar más denigrante, pero cuando uno se hinca y adora a Dios, el alma en sí comienza a vivir. Entonces, en la transformación sí vienen partes de sufrimiento, sí vienen partes de renuncia. ¿Pero por qué? Porque te está puliendo, te está formando, te está forjando para ser la versión que Dios mismo ha pensado desde la eternidad. Como le dice a Jeremías, antes de que nacieras yo ya te conocía. Antes, yo ya te tenía en mi cabeza. ¿Qué quiero hacer si tú me dejas la mejor versión de ti? Como le decía a Santa Gema, le decía, Gema, regálame a tu mamá, porque su mamá estaba muy enferma y Gema tenía un amor a su mamá muy grande. Y le dice, sí señor, le dice, me la voy a llevar. Y dice, sí señor, pero llévame con ella. ¿A dónde te la llevas? Y dice, al paraíso. Y dice, pues llévame con ella. Y le dice Jesús, ahorita no, te llevaré más adelante, pero ahorita entrégame a tu mamá de buena manera. ¿Qué hace Gema? Se la entrega de buena manera, pero comprendió que la voluntad de Dios aún era forjarla para que estuviera más cerquita de Él en cielo, porque el mismo Dios se lo dice. Ahora, tus problemas que tienes ahorita son problemas que si lo dejas en manos de Dios y poco a poco le pedimos, Señor, yo no puedo hacer nada, pero eres tú quien puede hacer y resolver todo esto. Poco a poco empiezas a vivir esa
turbulencia en paz. No deja de ser doloroso, vuelve lo mismo, pero te sientes confiado como un bebé en los brazos de su madre, que comprendes que Dios se encargará, que Dios proveerá. ¿Qué hace Dios cuando te transforma? Te entrega o te regresa, te restaura tu identidad. Es por eso que hay conversiones de muchísimas personas que dicen, yo era gay, yo era lesbiana, yo era transgénero, yo era todo esto, pero cuando tuve mi encuentro con Dios, comprendí cuál era mi identidad y cómo el mundo me la quería transformar y yo me lo creí. Hay un testimonio que escuché la semana pasada buenísimo de la exfeminista número 1 en Brasil, Sarah Hoff. Una cosa que dices tú, ¿qué es eso? ¿Cómo está involucrada ella en la revolución que creía que era lo que iba a cambiar? La mujer, el empoderamiento, se ha trastornado todo a creernos, y ella misma decía, queremos tener las virtudes de un hombre siendo mujer. ¿Por qué? Porque entonces nos convertimos fuertes, agresivas, rudas, con violencia. Y dice ella, cuando tuve mi encuentro, ¿y cómo lo tuvo? Por algo súper doloroso, por un aborto que realizó, que casi moría ella. En Brasil, que querían legalizar el aborto, sus amigas al final le pusieron como una trampa, ella aborta, la iban a dejar morir para que dijeran, la feminista número 1 en Brasil murió por un aborto ilegal. ¿Qué debemos de hacer? Aprobar el aborto. Les digo quién salvó a esa Sarah Hoff, un católico, que ella criticaba y maldecía. Ella misma lo dice, era mi vecino. Y ese católico que yo critiqué llegó, me cargó y me llevó al hospital sangrada para salvarme la vida. Y después de ahí pasaron 6 meses más, empezó su conversión. ¿Ahora qué hace? Defiende a las mujeres. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que las defiende? A través de la Iglesia Católica, a través de ser provida. ¿Y qué hizo el Señor? La restauró, porque ella ya estaba volviendo alcohólica. Ella ya se estaba volviendo prostituta. Ella ya se estaba volviendo 1001 cosas. ¿Y qué hizo el Señor? No dijo, yo estoy libre de pecado por ser Jesucristo, por ser Dios. Te tiro la piedra, porque yo sí tengo la autoridad. No, ¿qué dijo? Levántate y no peques más. Y eso te dice a ti, levántate. Heme aquí, te doy la mano para levantarte. Pero no peques más, hija mía, porque el pecado te aleja de mí. Porque el pecado te ciega. El pecado te nubla la vista. Y eso quiere hacer contigo el Señor. Transformarte para asemejarte en virtud a la Virgen María y obviamente a Él. A ver, su madre, la mujer, la criatura, sin pecado. Es que nosotros debemos de ver y decir, Señora, quiero tener tus virtudes para acercarme más a tu Hijo. Y eso es lo único que la Virgen quiere, que nos acerquemos al corazón de su Hijo. Y acercarnos cada vez más es que nos purifique. Porque si tú llegas, y es lo mismo como el purgatorio, quien va al purgatorio, porque lo decide la persona, dice, no, es que yo veo mi vestido, o sea, estoy viendo la luz del cielo, ¿no? De que la luz, y yo veo que estoy súper sucia, ¿cómo voy a entrar ahí? O sea, ¿cómo tú vas a ir a una fiesta con todo el vestido manchado, arañado? Claro que no, ¿qué dices? Me tengo que bañar, me tengo que cambiar. Pues bueno, el Señor dice, te tengo que restregar lo que llevas de hace mucho tiempo. Te tengo que tallar, y el tallar duele. Te tengo que pulir, y el pulir duele. Te tengo que echar agua, y a veces el agua es fría. Te tengo que mover un poquito, porque estás oxidado. Pero al final, ¿qué dice? Hija, es que te voy a hacer nueva. O sea, te voy a dar un corazón nuevo, tengo que sacarte el que tienes. Está muy encarnado, tengo que sacarlo. Te va a doler,
pero al final confía, porque es para tu bien. Eso dice el Señor. Eso dice cuando te restaura. Eso dice el Señor cuando te regresa tu identidad. Eso dice el Señor cuando empiezas a ver las virtudes que ya te habían sido dadas y que tenías olvidadas. Eso dice el Señor con sus dones que te ha otorgado. Eso dice el Señor cuando te ilumina el Espíritu Santo. Eso dice el Señor cuando te perdona los pecados. Eso dice el Señor cuando te acercas a los sacramentos. Todo eso lo dice. Y es que cargar la cruz, vuelvo a lo mismo, y lo he dicho en todo este video, no es fácil, pero no estás solo. El padre Ignacio cuenta justo en uno de sus talleres para jóvenes, ahí lo tiene escrito, ¿no? Pues él ya murió. Y él dice que en un sueño él veía como había huellas en la playa, ¿no? Se veían como 2 huellas de 2 personas, o sea, 2 personas caminando y se veían sus huellas. Y entonces él iba caminando y veía sus huellas y escuchaba que decía, como yo te acompaño en cada momento, ¿no? Y él decía, pues sí, mira, aquí se ven 2 huellas. Y luego dice que de repente solo se veía como una persona, las huellas de solo una persona. Y él dice, pero Señor, ¿por qué me dejas solo? Y le dice, no, hijo, es que yo te vengo ahorita cargando. Te vengo cargando. Por eso solo se ven unas huellas. Y así es el Señor. O sea, no es como que dice, yo ya cargué la cruz, ahora sí, cárgala tú solito. No, o sea, dice, yo ya la cargué y la volvería a cargar y la vengo cargando contigo. Pero prefiero 1000 veces que cargues tu cruz a que la botes. Porque entonces cuando la botaste, ya te sumergiste en las cosas del mundo. Y un ejemplo muy claro, o sea, muy claro son los santos. O sea, de verdad que escuchar la vida de los santos nos debe ayudar a querer aspirar esa transformación que Dios ha hecho en ellos. O sea, como aquí, ¿no? Tenemos a Santa Gema, que Santa Gema es mi santa favorita. Ha tenido, bueno, si has escuchado su vida, de verdad dices tú, no, es que no puedo creerlo. O sea, ¿cómo es posible que alguien tan joven haya soportado todo eso? Porque ella le pedía sufrimiento, le pedía padecimientos a Dios para poder compartir la pasión que el Señor mismo había vivido, ¿no? Aquí tenemos. Y hubo un momento en donde Santa Gema dice, yo me volví mala, yo me volví en el mundo, ¿no? Y yo creo que a todos los santos les ha pasado eso en algún momento de su vida. Santa Teresa de Ávila, hubo un momento en donde se envolvió en el mundo. Santa Margarita María de Alacoque, hubo un momento en donde se envolvió en el mundo. San Francisco de Asís, hubo un momento en donde se envolvió en el mundo. Santa Gema Galgani, también. Y yo creo que nos podemos ir así con todos los santos que hubo un momento en donde estaban envueltos en el mundo hasta que tuvieron su conversión y entonces sí, renuncian al mundo. Y es como, vivo en el mundo sin ser del mundo. Y es que es el Señor, tú eres mi razón de vivir, pero también serías mi razón de morir. Es algo súper, no sé cuál es la palabra correcta, pero es algo como loco. O sea, loco el decir cómo vemos hoy en día personas que se van de claustro, de monjes, de monjas, de sacerdotes, como que uno diría, ¿por qué renuncias a tu vida? Bueno, porque renunciar a tu vida te da lo que es la vida. O sea, renunciar a tus defectos, renunciar a todo eso, te da la vida. Tienes un encuentro con tu Creador. ¿Qué no será mejor que eso? Entonces, no hay nada mejor que nosotros basarnos en la vida de los santos para comprender la transformación que han tenido en ese crisol. Y básicamente es eso, o sea, esa es la finalidad. Dios lo hace todo nuevo, Dios te restaura. No hay nada en este mundo, nada, ninguna meditación, ni mindfulness, ni libros del poder de la mente, ni numerología, ni acupuntura, ni yoga, nada en este mundo que te dé lo que Dios te puede dar. ¿Por qué? Porque Él es tu creador, se acabó. Él te creó, Él te conoce más que tú mismo. Él sabe lo que le vas a pedir antes de pedírselo. Él sabe lo que necesitas más que lo que tú crees que necesitas. Él sabe cómo necesitas llevar tu camino para acercarte más a Él. Él sabe todos tus pasos. Él sabe todo. No hay nada más bonito que decir,
Señor, transfórmame. Señor, llevemos juntos esta cruz. Virgen María, ayúdame a acercarme a tu Hijo. San José, protégeme. Y llevar el camino de la vida espiritual. No hay nada más. Y pues básicamente eso sería todo por el mensaje del día de hoy. Espero que esta siguiente semana que viene, que ya es Semana Santa, la vivas realmente con ese ardor, esa entrega, esa disposición en esa Eucaristía, en esa Santísima Eucaristía, y recordar ese día que no hay misa, decir, ¡ay, Señor! Es un tormento, pero al mismo tiempo es una alegría, porque me sumerjo en tu pasión, pero al mismo tiempo digo, necesito del alimento eucarístico. También lo necesito para valorar que es que el Señor baja todos los días, no solo el domingo. Que es que el Señor está guardado esperando que vayas a visitarlo. Que es que el Señor está ahí y estará ahí hasta que tú digas, necesito saciarme de tu amor, porque es lo único que me da lo que realmente mi alma anhela. Pero bueno, eso sería todo por este episodio. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, con un nuevo episodio.